un diseñador tiene una paleta de 14 colores para crear una bandera. La bandera debe tener 4 franjas verticales como se muestra aquí. Cada raya debe ser de un color diferente. ¿Cuántas banderas posibles se pueden crear? Entonces, cuando tenemos n elementos, o en ese caso 14 colores, y seleccionamos r elementos a la vez, o en este caso 4 colores para las rayas. Nuestra primera pregunta debería ser, ¿importa el orden? Si el orden importa, entonces estamos hablando de una permutación. Si el orden no importa, entonces estamos hablando de una combinación. Mirando nuestra bandera aquí, digamos, un diseño se parece a esto, queremos preguntarnos, si cambiamos el orden de estos colores, ¿produciría una bandera diferente? Y la respuesta es sí, y por lo tanto, el orden importa. Y por lo tanto, para resolver este problema, queremos usar una permutación. De nuevo, porque tenemos 14 colores y estamos seleccionando 4 colores a la vez, el número total de banderas sería igual a 14 permute 4. Entonces, si tenemos 14 permuta 4, mirando nuestra fórmula aquí, esto significa que n es igual a 14 y r es igual a 4. Entonces, para evaluar esto, tendríamos 14 factorial dividido por 14 menos 4 factorial. Simplificando, tenemos 14 factorial dividido por 10 factorial. Entonces, para simplificar esto, comenzaremos a expandir 14 factorial, para tener 14. Multiplicado por 13, multiplicado por 12, multiplicado por 11. Ahora los factores restantes serían 10 factoriales, por lo que nos detendremos aquí porque, noten cómo tenemos 10 factoriales en el denominador. Entonces tenemos 10 factoriales aquí, y divididos por 10 factoriales, por supuesto, esto se simplifica a 1. Entonces nos quedan 14 veces 13, 12 veces, 11 veces, que es igual a 24.024. Entonces hay 24.024 banderas posibles. También quería mostrar cómo podríamos haber evaluado la permutación divisional en la calculadora, usando esta notación aquí. Entonces, volviendo a la calculadora, para 14 permutas 4, primero deberíamos ingresar 14, que es n. Luego presione matemática, flecha derecha a probabilidad. Aviso, la opción 2 es para permutaciones, por lo que presionaríamos 2. Y ahora ingresamos r, que es 4, y entramos. Pero también deberíamos poder evaluar una permutación a mano, como se muestra aquí. Hablemos también sobre una segunda forma de responder esta pregunta utilizando los principios de conteo. Si viéramos seleccionar los 4 colores para las rayas como 4 eventos separados, podríamos usar el principio de conteo para encontrar el mismo resultado. Entonces, para modelar el principio de conteo, usaríamos 4 barras verticales para representar los 4 eventos. Llamemos a este primer evento 1 C1, para seleccionar el primer color seguido de C2, C3 y C4. Si vamos a determinar la cantidad de formas, cada uno de estos eventos puede ocurrir, el producto de la cantidad de formas nos dará una cantidad total de formas, o el total de posibles indicadores. Entonces, debido a que hay 14 colores para comenzar, hay 14 formas de seleccionar el primer color. Entonces tendríamos 14 veces aquí. Ahora la cantidad de formas de seleccionar el segundo color solo será 13 porque solo se ha usado un color aquí, y no se permite la repetición, entonces, 13 veces. Para seleccionar el tercer color, solo habría 12 formas, porque ya se han seleccionado 2 colores, y 11 formas de seleccionar el cuarto color. Observe cómo este producto es el mismo producto que tenemos aquí, usando la permutación. Sería 24.024. Entonces, hay más de una forma de resolver este problema. Espero que hayas encontrado esto útil.